¿Debe el artista tomar en cuenta al espectador al realizar su obra? Hablemos primero de los problemas que conlleva intentar complacer al público. El pensar constantemente en si tu trabajo le gustará al espectador hace que no te arriesgues, que limites la experimentación, que repitas una fórmula que sabes que agrada al público y que tu trabajo a la larga se vuelva repetitivo y predecible. Al preocuparte porque todo el mundo comprenda tu trabajo, este puede volverse demasiado fácil o simplón. Y lo que resulta más confuso es que no todos los espectadores buscan lo mismo. Algunos buscan una obra que les transmita tranquilidad y belleza. Otros quieren llegar a una reflexión más profunda e intelectual. Unos aprecian la destreza técnica, mientras que otros buscan un lenguaje nuevo, arriesgado y complejo. El público es muy variado, e intentar complacer a todos solamente nos traerá confusión e inseguridad, y produciremos obras sin una identidad clara. Pero, por otra parte, el no tomar en cuenta al público puede hacer que nuestro trabajo se vuelva tan personal que llegue a ser incomprensible, o tan desagradable que nadie lo quiera mirar, mucho menos comprar. Si vivimos de la venta de nuestra obra, no complacer al público nos pone en una situación difícil. El espectador también funciona como un agente de retroalimentación. Nos revela qué funciona y qué no de nuestro trabajo. Nos muestra cosas que no podemos ver desde dentro del proceso. Sin un público no habría rigor crítico y cualquier ocurrencia o tontería tendría validez. Este rigor nos permite crecer como artistas. Trabajar ignorando al público estancará nuestro desarrollo. La interacción con el público permite que nuestro lenguaje artístico evolucione. Por último, no tomar en cuenta al espectador limita la interpretación de la obra. Una obra de arte solo cobra vida cuando los espectadores la aprecian, interpretan y le dan sentido. Es evidente que necesitamos establecer un punto medio, pero ¿dónde se encuentra exactamente? Quizás lo más sencillo sea ver el problema desde el reverso de la moneda, es decir, desde el punto de vista del espectador. Como espectadores, nunca pedimos que una obra de arte complazca nuestros deseos. Lo que buscamos es que el artista nos sumerja en una experiencia, que nos lleve de la mano a un viaje mágico y misterioso. Como público, no sabemos qué vamos a encontrar al enfrentarnos con una obra de arte. Al entrar a un museo, cine, teatro, abrir un libro o entrar a una sala de conciertos, incluso si estamos familiarizados con la pieza que vamos a ver o escuchar, cada vez que estamos frente a una obra, la experiencia es diferente. Como espectadores, hemos desarrollado un criterio y no nos tragamos cualquier basura, pero eso no quiere decir que vayamos con una lista de expectativas que deba satisfacerse. Vamos abiertos a experimentar aquello que el artista nos presenta, sumergirnos en la obra de arte y con fortuna salir transformados por esa vivencia. No acudimos a un artista para que haga lo que nosotros queremos. Acudimos porque queremos ver lo que él sabe hacer, su manera única de interpretar el mundo y lo que él puede aportar desde su propia creatividad. Como artistas, basta con ofrecer eso, una obra que provoque una experiencia intensa y genuina. Y dejar de ver al espectador como un crítico implacable y empezar a verlo como un compañero de viaje. La pregunta que nos debemos hacer no es ¿qué quiere la gente?, sino ¿cómo vivo esto y de qué modo puedo compartirlo con otro? Porque ahí, exactamente ahí, es donde ocurre el arte. Y recuerda, si deseas tomar clases conmigo o comprar una de mis obras originales, visita mi página web, cesarcordova.com. Gracias y hasta la próxima.